¿Ustedes qué pensaron? Parte de eso, nosotros somos renacentistas acá, como verán. Vamos a tratar de revivir algo de ese pasado. La medicina no comienza en la era nuestra, sino que viene de muchos siglos atrás, casi comienza con el hombre. Y hay esquemáticamente una época llamada la era pretécnica de la medicina, que surgió sobre todo en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, donde hubo civilizaciones muy antiguas que tuvieron un gran desarrollo y que dieron origen a una medicina empírica, pero que también tenía su valor. Los egipcios tuvieron también lo suyo y durante más de 3.000 años antes de Cristo desarrollaron una mezcla de medicina con sacerdocio, dándole un carácter sagrado al ejercicio de esa actividad. Acá tenemos algunos grabados antiguos que muestran la práctica de la circuncisión entre los egipcios. Los chinos también tuvieron grandes aportes en la antigüedad, en la era pretécnica. Ya 1500 o 1600 años antes de Cristo desarrollaban actividades que buscaban ser curativas o para aliviar el dolor y tenían sus propias teorías. Ellos fueron los que introdujeron la acupuntura y una variante de la acupuntura que es la moxibustión, que consiste en quemar pequeñas cantidades de hierbas encima de un platillo de una de las agujas finas que se insertan en la piel. Aquí tenemos alguna imagen que representa esa práctica antigua en la medicina china, que luego fue transferida también a Corea y al Japón. En la India surgió también una civilización importante que hizo importantes aportes a la medicina en el mundo antiguo. A propósito, en las márgenes del río Indo, que está allí marcada. Límite que traspuso Alejandro Magno cuando, alrededor del año 300 a.C., invadió el Asia por ese lugar. Aquí tenemos algunas imágenes de la medicina hindú. En América Latina, en lo que hoy llamamos América Latina, pero que era la América precolombina, las civilizaciones que estaban antes de que Colón y la colonización llegaran, tenían desarrollos peculiares en las distintas etnias. Así, en México, los aztecas desarrollaron una importante corriente de medicina autóctona que hizo que cuando fueron conquistados, Hernán Cortés le dijera a Carlos V, el emperador, que no era necesario que mandara médicos españoles porque los que había allí eran muy buenos. Vean ustedes el desarrollo que tenían. Desde luego, los aztecas hacían sacrificios humanos y por esa razón conocieron algo de la anatomía, porque le sacaban el corazón a las víctimas en esos rituales. Aquí tenemos una imagen que representa eso. Los mayas, también en la península de Yucatán y en parte de América Central, lo que es hoy Guatemala, desarrollaron una civilización muy importante en torno al sur del Golfo de México y también tenían sus prácticas que fueron características, además de haber inventado el cero. En lo que es hoy Sudamérica, el imperio incaico desarrolló sus propias técnicas de medicina primitiva y en esto nos vamos a detener un poco, primero porque abarcó todos estos países que están en lo que hoy son desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, abarcando Bolivia y Perú, pero hay un símbolo que es este instrumento que se llama tumi o cuchillo ceremonial, que era empleado por los incas para realizar trepanaciones de cráneo o ejecutar a los prisioneros, o sea, pasarlos por degüello. Esto es un símbolo del Perú, pero el tumi es el símbolo de la medicina en el Perú. Y allí estaban los chamanes, que
no estaban solo en la América, sino que estaban en otras civilizaciones, aquellos mezcla de brujos y médicos primitivos que trataban de curar a través de ensalmos, hechizos y palabras. Aquí tenemos un cráneo trepanado por los incas, pero lo propio hacían los egipcios, también trepanaban cráneos. Y si vamos a ver en Japón, también hacían lo propio. En el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia y Perú, la parte andina, la parte cordillerana, existían los llamados callahuayas, que eran los curanderos primitivos, grandes conocedores del manejo de las hierbas. Esta gente transmitía, lo mismo que los chamanes, su conocimiento en forma familiar, de padres a hijos, o padres, hijos y nietos. Y el conocimiento de esto les llevaba a ser su fuente de vida y además a recorrer el continente. Hasta hoy hay callahuayas que viven en estos parajes y muchos migran a otros lugares a hacer recorridas, ya sea para juntar hierbas que conocen y clasifican con mucha precisión, como para hacer y ofrecer tratamientos. Veamos ahora lo que fue la cuna de la medicina técnica, o sea, Grecia con el archipiélago que está en el mar Egeo, y particularmente en torno a donde está la Flecha Verde, dos islas, o una isla y una península, Kos y Nido. En Kos tuvo origen un señor muy conocido llamado Hipócrates. Y en Delfos, que está allí indicado con la flecha, era donde estaba el templo, a donde antes de la medicina técnica, o sea, antes de Hipócrates, la gente iba buscando sanación. En la antigüedad griega, la gente acudía por la curación al templo de Delfos, al oráculo, buscando el oráculo de Delfos. Y allí hacían una cura por el sueño. Dormían toda la noche y luego se le aparecían espíritus y cosas que le ayudaban a mejorar, por lo menos espiritualmente, su dolencia. Este es uno de los templos de Apolo en Delfos, que era la ciudad que vimos hace un momento. Pero con la medicina griega comienza la era de la tecné iatriqué, o sea, el arte de curar, la técnica médica. O sea, ahí pasa a ser arte y ciencia la medicina, aunque ciencia muy primitiva. Y la imagen que representa a este hombre es la de Hipócrates, que está atendiendo y enseñando a la vez medicina en lo que fue la escuela más antigua de la medicina técnica. Esta es una reproducción del juramento hipocrático que se atribuye a Hipócrates, pero que en realidad es parte de lo que fue su escuela, porque formó una escuela, como si dijéramos la Escuela de Medicina de Montevideo. Bueno, él formó la escuela hipocrática y hubo otros en otros lugares que formaron la suya. Pero se toma a este hombre como el iniciador de la medicina técnica por el trabajo que hizo y que inspiró. Viendo pacientes, haciendo las historias de los pacientes, agrupando esas historias y sacando conclusiones sobre el diagnóstico y el pronóstico, que le permitiera encarar nuevos pacientes. Claro, él nació o vivió en la era de Pericles, que era la era de oro del siglo V a.C., de la Grecia clásica. Y ahí tenemos el juramento hipocrático, que es algo que se menciona mucho en la prensa, pero que los médicos conocemos poco, que dice: juro por Apolo, médico, por Asclepio, Higea y Panacea, así como por todos los dioses y diosas poniéndolos por testigos, dar cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a este juramento y compromiso. Y entonces vienen las partes de este compromiso. Tener al que me enseñó este arte en igual estima que a mis progenitores, compartir con él mi hacienda y tomarme a mi cargo sus necesidades si le hiciere falta, considerar a sus hijos como hermanos míos y enseñarles este arte si es que tuvieran necesidad de aprenderlo de forma gratuita y sin contrato, hacerme cargo de la preceptiva, la instrucción oral y todas las demás enseñanzas de mis hijos, de los de mi maestro y de los discípulos que hayan suscrito el compromiso y estén sometidos por juramento a la ley médica, pero a nadie más.
O sea, esto era una cierta forma de estudio iniciático. O sea, había que hacer una introducción y asumir ciertos compromisos para poder aprender la medicina. Y sigue el juramento. Haré uso del régimen dietético para ayuda del enfermo, según mi capacidad y recto entender. Del daño y la injusticia le preservaré. Aparecen acá dos palabras que tienen mucha significación en la medicina actual. El daño y la justicia o la injusticia. No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal. O sea, no mataré a nadie, promoveré la vida. Ni haré semejante sugerencia. Igualmente, tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo, ahora que estamos discutiendo, o que ya se discutió, el tema del aborto, y justamente a través de pesarios. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte. No haré uso del bisturí, ni aun con los que sufren del mal de piedra. El mal de piedra eran los cálculos vesicales. Dejaré esa práctica a los que la realizan. O sea, la talla vesical la dejaba para los que hacían cirugía. O sea, él consideraba que no estaba apto para eso. A cualquier casa que entrare, acudiré para asistencia del enfermo, fuera de todo agravio intencionado o corrupción, en especial de prácticas sexuales con las personas, ya sean hombres o mujeres, esclavos o libres. Fíjense el compromiso que asumía de no tener estas prácticas con las personas en cuyas casas entrara. Pero además tiene otro párrafo muy trascendente. Lo que en el tratamiento o incluso fuera de él viere u oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba trascender, lo callaré teniéndolo por secreto. O sea, esto era un compromiso que viene de muy antiguo. El secreto profesional, el secreto médico. En consecuencia, séame dado, decía para terminar, si a este juramento fuere fiel y no lo quebrantare, el gozar de mi vida y de mi arte, siempre celebrado entre todos los hombres. Mas si lo transgredo y cometo perjurio, sea de esto lo contrario. Esto fue escrito 5 siglos antes de Cristo. Fíjense ustedes cuánto nos separa de aquello. Entre los aforismos, que eran pequeñas frases en las cuales se encerraba grandes conceptos, el primero de ellos decía esto: la vida es breve, la ciencia extensa, la ocasión fugaz, la experiencia insegura, el juicio difícil. Es preciso no solo disponerse a hacer lo debido a uno mismo, sino además que colaboren el enfermo, los que le asisten y las circunstancias externas. O sea, para hacer un buen ejercicio de la medicina hacían falta la concurrencia de todos estos factores. Y un detalle interesante que se veía en la antigüedad y tiene la raíz de algo que vamos olvidando, la importancia que le atribuía Hipócrates y los que le siguieron al ambiente físico, al medio ambiente, como se dice. En realidad, o es medio o es ambiente. Medio ambiente no existe. A la escuela hipocrática le importaba mucho el estudio del medio como causa favorecedora de enfermedad, y así escribió en un libro llamado Sobre los aires, aguas y lugares, un párrafo solamente. Quien quiera estudiar perfectamente la ciencia médica debe hacer lo siguiente: en primer lugar, ocuparse de los efectos que puede ocasionar cada una de las estaciones del año, pues no se parecen en nada mutuamente, sino que difieren mucho no solo entre sí, sino también en sus cambios. Después, ha de conocer los vientos, calientes y fríos, especialmente los que son comunes a todos los hombres, y además los típicos de cada país. También debe ocuparse de las propiedades de las aguas, pues tal como difieren en la boca y por su peso, así también es muy distinta la propiedad de cada una. Él hablaba de las aguas livianas y pesadas, las que eran de fuente, las que eran del mar, las que venían de la nieve. Todo eso le atribuía a cada una propiedades buenas o malas, que había que usarlas o evitarlas. En la época clásica griega, prácticamente hasta 1800, en nuestro continente ocurrió lo mismo, se vendían esclavos. Y los esclavos eran capturados como trofeo de guerra. O sea, aquel pueblo que era derrotado en una guerra pasaba a ser esclavo del ganador. Y esta venta de esclavos constituía un negocio. Francisco Antonio Maciel, el padre de los pobres y fundador del primer hospital
que tuvo nuestro país era un comerciante de esclavos, entre otras cosas. Pero ya no estaba en esta situación. Los médicos tenían esclavos. O sea, compraban un esclavo que era su sirviente y se acompañaban con ese esclavo cuando iban a hacer la visita de los pacientes. El esclavo veía cómo el médico, formado, digamos, técnicamente, procedía con el paciente. Veía sus gestos y muchas de las cosas que el médico decía no las entendía, a veces porque tenía otra lengua, pero luego esos esclavos del médico se transformaban ellos mismos en médicos de esclavos. Entonces estaban los médicos libres y los esclavos médicos. Fíjense ustedes qué similitud con la situación actual. ¿Cuántos esclavos médicos tenemos ahora? Que hacen las cosas sin saber por qué las hacen y por ahí vienen una serie de problemas porque imitan los gestos, pero en realidad desconocen las razones. Galeno, nacido en Pérgamo, en el Asia Menor, era también de origen griego, y fue un médico que tuvo una larga y muy rica formación, en una época difícil. Ya estamos hablando del siglo II después de Cristo, vivió entre el 130 y el 200. Este hombre estudió en Pérgamo y también se fue a Alejandría. Alejandría fue, bueno, ustedes saben, Alejandría tuvo la biblioteca más grande del orbe y tuvo el faro de Alejandría, que era muy codiciado, pero además fue un centro de investigación y allí había particularmente muy buenos médicos, especialmente anatomistas. Allí estaba Herófilo. ¿Ustedes se acuerdan de la prensa de Herófilo? ¿Leyeron alguna vez? Hay la confluencia de los senos, de los senos venosos del cráneo, ¿sí? Bueno, la prensa de Herófilo viene de allí, de Alejandría. Entonces este hombre anduvo aprendiendo por toda esa región y se dedicó a disecar animales, porque la disección de humanos era prohibida. Entonces la anatomía que él aprendió y que aplicó y transmitió era la anatomía de los monos y a veces de los cerdos, pero no la del hombre. Y esto fue origen de grandes errores que se transmitieron a lo largo de los siglos, durante muchos siglos. Tenía que llegar Vesalio allá por el siglo XVI para reconfigurar los conocimientos anatómicos que había mal pergeñado Galeno, que por otra parte era un médico muy destacado y que hizo grandes aportes. Era un gran admirador de la obra de Hipócrates y llegó a ser el médico del emperador Marco Aurelio, uno de los filósofos estoicos. Races, que era del siglo IX y X, de lo que es hoy Persia, dijo esto: el que es tratado por muchos médicos arriesga a sufrir de la combinación de sus errores. Una sentencia que la rescató Maimónides, pero que realmente tenía mucha razón, y eso que era un médico sabio. Avicena, otro hombre que trascendió, era también de la misma región, lo que hoy es Persia lindando con Turkmenistán, del siglo X y XI, hizo una obra médica importante que se llamó El Canon de la Medicina, entre otras. Fue médico muy joven, también fue médico de emperadores, y dijo, lo primero que escribió en el Canon es una definición de la medicina, según Avicena, ¿no? Medicina es la ciencia por la que aprendemos los diversos estados del cuerpo humano en salud y cuando no está en salud, y los medios por los que la salud probablemente se pierda y, cuando está perdida, probablemente será restaurada retornando a la salud. En otras palabras, ella, la medicina, es el arte por el cual la salud es conservada y el arte por el que ella es restaurada luego de ser perdida. Estamos hablando del siglo X y XI. Por allí surgieron los primeros maristanes o los primeros hospicios en el Asia Menor, en Persia, que luego fueron los hospitales, que eran lugares morideros, eran donde iban a morir la gente y particularmente los peregrinos. Hubo antes hospitales fundados en Japón en el año 700 de nuestra era, o sea que no fueron los primeros estos, pero son los primeros de los que tenemos imágenes. Maimónides fue un médico judío español, nacido en
Al-Ándalus. Al-Ándalus es Andalucía, pero en una época, cuando los árabes invadieron el sur de España, allá por el año 708, tomaron toda la península ibérica hasta llegar casi a Asturias. Y luego, a través de distintas batallas, guerras que duraron muchos años, quedaron reducidos al Ándalus. Y en el Ándalus se dio una conjunción de 3 culturas. Allí coexistían los árabes con los judíos y con los cristianos. Maimónides nació allí, esto es una foto frente a su casa, hay un monumento que marca el lugar, y vivió hasta 1204, pero no vivió en España, sino que vivió la mayor parte de su vida en Egipto, siendo el médico de la corte del sultán Saladino, en la época de las cruzadas. Y además de ser médico, era filósofo y era teólogo, de modo que tuvo varias actividades que le dieron prestigio. Y él decía que la medicina, o decía la gente decía de Maimónides, que la medicina de Galeno es solo para el cuerpo, pero la de Maimónides es para el cuerpo y el alma. Al respecto, Maimónides decía: en caso de indisposiciones leves, la naturaleza logra restablecer la buena salud sin que sea útil recurrir a medicamentos. O sea, hacerle nada, como decía Morquio. A este enfermo no hay que hacerle nada. Basta con observar algunas reglas dietéticas estrictas. Cuando hay una intervención médica, esta se limita a restablecer las fuerzas del enfermo y a tener confianza en la naturaleza. Pero la mayoría de los médicos se equivocan, ya que con el propósito de venir en ayuda de la naturaleza, solo consiguen perturbar su buen funcionamiento. Vean ustedes qué juicio. El médico, agregaba, debe prestar atención tanto al alma como al cuerpo. Y acá da razón a aquello que decía la gente de que la medicina de Maimónides era diferente de la de Galeno. El primer tratado de ética médica surge en Londres con Thomas Percival en 1803 y trataba sobre todo de las relaciones entre los médicos, porque había muchos conflictos entre los médicos por envidias, la envidia medicorum pésima. Dicen que los médicos son los seres más envidiosos al nivel de los artistas. O sea, solo los artistas son tan envidiosos como los médicos. Todas las demás profesiones vienen por debajo. O sea, hablar mal de otro colega es una cosa lamentablemente frecuente. Y ustedes lo van a ver a lo largo de su carrera y a lo largo de sus vidas. Y contra eso hay que luchar, pero hay que luchar con herramientas como esta, que es el Código de Ética. Este era Thomas Percival, que tuvo un largo ejercicio en los hospitales de Londres. Y en el Uruguay, ya desde 1924, se preocupaban por la deontología, que es el estudio de los deberes del médico. Y es una parte de la ética. O sea, el médico tiene deberes y tiene derechos. Los deberes se llaman deontología y los derechos se llaman diseología. Pero vean que en 1924 ya era causa de preocupación y se distribuyó el primer código de ética, que era un código de ética de los médicos de Montpellier, del sur de Francia. Ahora veamos qué es la salud en distintas manifestaciones o definiciones. Una forma breve de enunciarla es que la salud es la ausencia de enfermedad. La definición de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que mencionamos ya en la charla anterior, habla del estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Ya habíamos visto que lo de completo era un poco utópico. Un autor uruguayo, junto con uno cubano, Hugo Villar, que fue director muchos años del Hospital de Clínicas, pero este es un trabajo posterior, junto con Roberto Capote Mir, que es un salubrista cubano, hicieron una nueva definición actualizada de la salud. Y comienza diciendo que es una categoría biológica y social en unidad dialéctica con la enfermedad. Es resultado de la interacción entre los individuos y su medio. Condiciona niveles de bienestar físico, mental y social. Permite desarrollar una actividad social económicamente productiva. Está condicionada en cada momento histórico por el desarrollo de la sociedad
constituye un inestimable bien social y su atención es un derecho humano fundamental. Creo que esto es una definición mucho más cercana a lo que hoy se concibe como salud que aquella otra que tenía componentes más utópicos y menos componentes de derecho, o sea, la salud como derecho humano fundamental. ¿Y qué es la medicina? Bueno, la medicina, por lo que vimos, es una mezcla de arte y ciencia, de tratar los problemas de salud, curar cuando es posible, aliviar el dolor y el sufrimiento cuando no lo es, y consolar y acompañar al paciente y su familia cuando ya no hay más expectativas de curación o de alivio. Pero está la medicina curativa y la medicina preventiva, de la que hablamos algo en la charla anterior, pero lo dejamos muy superficialmente. Ustedes saben que cuando apareció la vacuna en Occidente, la vacunación antivariólica, que encontró Edward Jenner, que vivió en esos años, a comienzos del siglo XIX, esto se popularizó a tal grado que hubo una expedición que vino de España a América Latina, la expedición Balmis, que dio la vuelta al mundo, trayendo niños con la enfermedad de la vacuna que por contagio de unos a otros se iba transmitiendo y conservando, y de esa manera después entre dos placas de vidrio conservaban el material para inocular en la piel de aquellos que querían ponerse a salvo de la viruela, que la viruela era una enfermedad grave y a menudo mortal, fue la causa de la muerte de varios reyes, entre ellos reyes de España y de Francia, y de muchos infantes, ni que hablar, pero el tema es que desde la época de Artigas, la vacuna en Uruguay se empezó a transmitir. Artigas fue un principal promotor de la difusión de la vacuna, y los médicos artiguistas se dedicaron a llevar la vacuna de pueblo en pueblo. Pero la vacuna era voluntaria, no era obligatoria. Y cuando un médico ilustre, formado en Uruguay, pero luego fue a París y se hizo la carrera de vuelta en París, que se llamó Francisco Soca, que tal vez ustedes hayan oído hablar, que falleció en 1922, fue además de médico político y fue legislador. Y bueno, en parte la primera presidencia de José Valle Ordóñez se debe a la articulación, al lobby que hizo Francisco Soca, porque era un hombre del Partido Colorado, pero además tenía buen diálogo con los blancos calepinos, que fueron aquellos que permitieron votar a José Valle Ordóñez en el Parlamento. Entonces, Francisco Soca, que fue legislador, estuvo 20 años en el Parlamento batallando para que la vacuna antivariólica fuera obligatoria. Y a él se oponía Juan Polié, que decía que eso iba contra la libertad de pensamiento. Vean ustedes qué argumentos se manejaban. 20 años discutiendo para hacer la vacuna obligatoria. A partir de 1911 la vacuna fue obligatoria y hoy la viruela está erradicada del mundo. O sea, ¿quién tenía más razón? Bueno, evidentemente los argumentos no eran de recibo. Aquí tenemos las dos imágenes de Edward Jenner y de Francisco Soca. ¿Y cuál es el papel del médico? El papel del médico es diverso, pero como promotor de salud debe educar para evitar la enfermedad a través de estimular la práctica de hábitos saludables. Es lo que hoy están haciendo muchos médicos en atención primaria, o deberían hacerlo, que es estimular la dieta sana, el ejercicio y una serie de prácticas que mejorarían la calidad de vida de las personas para evitar caer en el estado de perder la salud, o sea, caer en enfermedad. Pero el médico también actúa como medicamento. Y esto es algo que debería recordarse, porque el médico es el mejor medicamento, el primero y el más económico, por su sola presencia. A veces cuando llega el médico a un lugar, a una casa, a un hogar, ya el paciente lo ve, y cuando él se sienta, que sentarse es importante y la silla es un instrumento muy valioso, tal vez la mejor tecnología que tienen los médicos a su alcance es la silla para ponerlo al lado del paciente y escucharlo, y palparlo, y atenderlo, y aconsejarlo. Bueno, eso ya de por sí es sanador. El médico como medicamento. Pero siendo el primer medicamento, lo ignora. Y entonces muchas veces la visita es tan fugaz que no le permite ni siquiera mirar a los ojos al paciente.
o estando en una policlínica mira la computadora, le va preguntando pero no lo mira a la cara y no sabe ni qué cara tiene ni qué le podría estar diciendo la piel o la mirada o la facies de ese paciente. No le da la mano al recibirlo y se está perdiendo de hacerle un diagnóstico de hipertiroidismo porque no vio que la mano estaba sudada y caliente. Y la palabra es también un factor fisiológico y terapéutico, pero si no se emplea adecuadamente, no se puede hacer nada con ella. No olviden ustedes que hay una parte de la medicina, y por acá van a pasar algunos exponentes de esa especialidad, que actúan a través de la palabra, o sea, de la palabra del paciente, los psicoanalistas, y de la palabra del terapeuta. Esto es una vieja imagen de un cuadro de Picasso de su primera época, de 1898, que se llama Ciencia y Caridad. Es una escena muy simple, de una mujer casi moribunda, donde un médico está apenas tomándole el pulso, que era lo único que podía hacer, no había tomografías ni otros artilugios, y del otro lado hay una hermana de caridad que sostiene el niño de esa mujer y le está ofreciendo un vaso de agua. El cuadro se titulaba Ciencia y Caridad. Claro, esto era a fines del siglo XIX. Pero hoy la caridad desapareció y está el médico solo que ni siquiera a veces le toma el pulso, de modo que es un tema que da para reflexionar. Veamos ahora algo de la bioética. La bioética es algo que surgió en los años 70 y abarca las cuestiones éticas acerca de la vida que surgen en las relaciones entre la biología, nutrición, medicina, política, derecho, filosofía, sociología, antropología y teología, entre otras. Y existe un desacuerdo acerca del dominio apropiado para la aplicación de la ética en temas biológicos. Una cosa es la ética médica, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, cuáles son los deberes del médico, cuáles son las relaciones del médico con el paciente y cuáles son las relaciones del médico con sus colegas. Eso forma parte de lo que algunos llaman la etiqueta médica, o sea, las reglas de la etiqueta de la buena conducta médica. La bioética tiene que ver con todo esto que acabamos de decir. Algunos bioeticistas tienden a reducir el ámbito de la ética a lo relacionado con los tratamientos médicos o con la innovación tecnológica. Otros, sin embargo, opinan que la ética debe incluir lo relativo a todas las acciones que puedan ayudar o dañar organismos capaces de sentir miedo y dolor. El criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el respeto al ser humano, a sus derechos inalienables, a su bien verdadero e integral, la dignidad de la persona. Y por la íntima relación que existe entre la bioética y la antropología, la visión que de ésta se tenga condiciona y fundamenta la solución ética de cada intervención técnica sobre el ser humano. Las primeras declaraciones de bioética surgen con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se escandalizó, se horrorizó con el descubrimiento de los experimentos médicos llevados a cabo por el régimen hitleriano sobre los prisioneros en los campos de concentración. No solo sobre los prisioneros, también sobre los discapacitados. Y acá hemos tenido de visita en el país algún médico que 50 años después se supo que había participado en experimentos de esta naturaleza. Y era una alta autoridad de la Asociación Médica Mundial. Y yo tuve que viajar en un auto con él. O sea, pero me enteré muchos años después de que esto había sido así. En su juventud, era un pecado de juventud. Esta situación, a la que se suma el dilema planteado por el invento de la fístula para diálisis renal de Scribner, las prácticas del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn o la Escuela de Nueva York van configurando un panorama donde se hace necesaria la regulación o al menos la declaración de principios a favor de las víctimas de estos experimentos. Vean ustedes que el experimento con seres humanos en formas poco éticas no terminó con la Segunda Guerra Mundial, ni con el Holocausto, ni con los crímenes del nazismo. Ya veremos más adelante en otra de las intervenciones cómo esto se ha transmitido hasta hace muy pocos años a propósito de la sífilis, cómo algún grupo de médicos americanos llevó a contagiar poblaciones con sífilis para ver la evolución natural que tenían esos pacientes, cuando ya existían antibióticos
desde hacía más de 30 años, capaces de controlar y curar la enfermedad. Principios fundamentales de la bioética. Bueno, desde 1979 los bioeticistas Beauchamp y Childress definieron los 4 principios de la bioética, que son estos que ustedes ven allí: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. El principio de autonomía tiene que ver con que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. Esto tiene que ver con la autonomía del paciente, la autonomía para tomar decisiones después de haber sido adecuadamente informado. El principio de autonomía tiene un carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se dan situaciones en que las personas puedan ser no autónomas o presentan una autonomía disminuida, personas en estado vegetativo, de coma o con daño cerebral, etc., en cuyo caso será necesario justificar por qué no existe autonomía o por qué ésta se encuentra disminuida. En el ámbito médico, el consentimiento informado es la máxima expresión de este principio de autonomía, constituyendo un derecho del paciente y un deber del médico. Esto, aparte de ser un principio de bioética, hoy en Uruguay es ley y es una obligación de los médicos hacerlo y de las instituciones preservarlo desde la creación de la ley 18.335, que es de agosto de 2008. O sea que ya tiene 5 años. Sin embargo, la mayor parte de los médicos ignoran, y las instituciones también, de que esto existe. Le hacen firmar a la gente un consentimiento informado que es como un boleto de ómnibus, válido para cualquier cosa, para que le abran el cráneo o le saquen una uña encarnada, y no tienen en cuenta estos derechos de autonomía hasta que son llevados ante un tribunal en un juicio. Entonces ahí se enteran de lo que debieron haberse enterado antes. El segundo principio de la bioética es el de beneficencia, la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. En medicina, promueve el mejor interés del paciente. Vean que es del paciente, está subrayado allí, no es el interés del médico. No es lo que le importa al bolsillo del médico o a la conveniencia del médico. Le voy a hacer tal estudio porque me va a representar tal ingreso. O le voy a proponer tal operación porque yo la voy a hacer y voy a cobrar por ello. Sino que es el mejor interés del paciente. Pero sin tener en cuenta la opinión de éste. Supone que el médico posee una formación y conocimientos de los que el paciente carece, por lo que aquel sabe y por tanto decide lo más conveniente para éste, es decir, todo para el paciente pero sin contar con él. Un aspecto discutido. El principio de no maleficencia. Hay una locución latina que dice primum non nocere, primero no hacer daño. Lo primero que debe hacer el médico es no hacer daño, no agravar la situación. Para eso tiene que conocer y es importante que su conocimiento sea amplio. Abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros. Es un imperativo ético válido para todos, no solo en el ámbito biomédico, sino en todos los sectores de la vida humana. En medicina, sin embargo, este principio debe encontrar una interpretación adecuada, pues a veces las actuaciones médicas dañan para obtener un bien. Entonces, de lo que se trata es de no perjudicar innecesariamente a otros. Y el principio de justicia, que es el último, el principio de justicia es un principio muy amplio porque trata de la justicia en relación a la persona, pero también en relación a la comunidad, la justicia distributiva. Cómo distribuir con justicia recursos escasos frente a demandas muy amplias. Tratar a cada uno como corresponda con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad ideológica, social, cultural, económica, etc. En nuestra sociedad, aunque en el ámbito sanitario la igualdad entre todos los hombres es solo una aspiración, se pretende que todos sean menos desiguales, por lo que se impone la obligación de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales para disminuir las situaciones de desigualdad. Y tiene un componente, como dijimos, de justicia distributiva. Veamos ahora algo que tiene que ver con el comienzo de la vida y el final de la vida. ¿Por qué en nuestra época se teme a la muerte y se la aleja de la casa del paciente y de su familia, procurando internarlo en un hospital y, si fuera posible, en un CTI? ¿Ustedes se preguntaron esto alguna vez? Esta es una actitud muy de nuestra época. ¿Cómo se vive hoy la muerte
de un familiar, con un velatorio corto o sin velatorio y un duelo aliviado. Antes la gente cargaba luto durante 2 años, después durante 1 año, después durante 6 meses, después venía el alivio del luto, era el medio luto, las señoras se ponían trajes negros a lunares blancos, pero todo esto ha desaparecido. Y hay algunos que medican a la familia de los dolientes, entendiendo que el duelo es una enfermedad, cuando en realidad el duelo forma parte de la vida emocional normal de las personas que tienen una pérdida. Hoy se debate si se deberían conservar los microfetos, que tienen menos de 500 gramos, cuando a menudo son producto de falta de controles adecuados. O sea, se produce ese nacimiento porque el embarazo no fue adecuadamente controlado, porque la persona no recibió suficiente instrucción. Y esto en parte tiene que ver el sistema educativo, en parte tiene que ver la familia y en parte tiene que ver el sistema sanitario, que no educa adecuadamente y no dedica suficiente tiempo a instruir a las personas en aspectos de los cuales son carentes de conocimientos. Hay personas que no saben lo que es un preservativo o cómo se usa un preservativo y hay que explicárselos. No saben lo que son los anticonceptivos y tienen hijos como conejos, pero digo, el tema es que hay que hacer una educación mucho más allá de lo que actualmente se realiza. Y esto es un problema serio, cultural, pero también político. Y corresponde a los médicos tomar parte activa en esto. Varios intentos de hacer educación sexual han fracasado porque las autoridades correspondientes se han opuesto por distintas razones, todas poco válidas. El contraste con lo que sucedía en la primera mitad del siglo XX, donde era el luto obligado, entre 6 meses y 2 años, y luego el alivio del luto, y los cambios en la integración familiar y en el papel de contención del entorno familiar, con la desaparición de la familia nuclear y el aislamiento de los ancianos y los pacientes terminales. O sea, a los ancianos y a los pacientes terminales hay que sacárselos de la casa porque son molestos, porque la gente tiene que dedicarse a otras actividades productivas y no puede dedicarle tiempo a atenderlos. Antes morían todos en la misma casa, ahora tienen que morir en un CTI o en una casa de salud. La sociedad de consumo, hay nuevas prioridades, ¿no? La sociedad de consumo y la necesidad de lograr recursos para satisfacer esas necesidades generadas por el consumo. Y la salud es vista como un servicio que se consume. O sea, dejó de hacer de aquello arte y ciencia y el encuentro de la conciencia con la confianza es otra cosa. O sea, en el imaginario colectivo la salud es un servicio que se compra y se vende, se consume, y del que siempre deben obtenerse resultados satisfactorios. Esto es lo que piensan muchos pacientes. Y lo que alimentan algunos médicos. Ojo, que los pacientes no son solo los responsables. El arte permanece. El arte médico viene desde Hipócrates para acá, siempre igual. O sea, es una forma de aproximarse al otro y de averiguar qué le sucede al otro, de confortarlo, de acompañarlo, de ayudarlo. La filía médica, la amistad médica que decían los griegos, es lo que se va perdiendo y lo que hay que recuperar. Pero la ciencia cambia continuamente, porque es el estado del conocimiento. Desde 1968 hay una nueva definición de la muerte. Seguramente ustedes no la vivieron, pero yo sí, y les puedo decir, con la aparición de los trasplantes, cuando Christian Barnard hizo el primer trasplante de corazón en Sudáfrica en la época del apartheid, ahí no había ninguna ley que prohibiera sacarle el corazón a un negro para ponérselo a un blanco, porque los negros eran considerados como animales. Mucho antes de Mandela, estamos hablando de 1967, que fueron los primeros trasplantes de corazón, los primeros 2 y únicos que hizo Christian Barnard. Cuando él había aprendido en Estados Unidos y en la Unión Soviética con destacados cirujanos cardiovasculares que se inhibían de hacer trasplantes cardíacos porque las leyes de sus lugares no se los permitían. Entonces, hubo que lograr una nueva definición de la muerte porque ya no era la cesación de los latidos cardíacos y de la respiración, sino que era la muerte cerebral constatada por determinada metodología, o sea, por equipos independientes del que iba a extraer y del que iba a implantar esos órganos en otras personas. Y eso dio lugar a una discusión en todo el mundo que en el Uruguay fue liderada por el doctor Guaymirán Ríos Bruno y por el doctor
Arzuaga, Julio Arzuaga, que eran médicos legistas y que trabajaron mucho este tema e hicieron el fundamento para llevar a la Asamblea de la Asociación Médica Mundial, que tomó la declaración en Sydney en ese año. La úlcera gastroduodenal, por ejemplo, durante los primeros 90 años del siglo XX, tuvo tratamientos médicos y quirúrgicos. Eran pacientes de las clínicas quirúrgicas y se operaban. Y cuando apareció el Helicobacter pylori, que en realidad fue un redescubrimiento, porque ya había sido descubierto muchos años antes, pero no lo vinculaban con esta afección, entre el 79 y el 80 comenzó a variar el tratamiento del ulcus gastroduodenal, que ahora se realiza en base a antibióticos. Vean ustedes, se dejaron de operar. Entonces quedaron atrás los tratamientos higiénico-dietéticos, los medicamentosos, la gastrectomía, la piloroplastia, la vaguectomía y todas las técnicas que se fueron materia de numerosos congresos nacionales e internacionales de cirugía para tratar esta enfermedad. Veamos ahora la responsabilidad profesional. La responsabilidad profesional es algo que va junto con la actividad profesional. O sea, todos somos responsables de lo que hacemos. Pero esto no apareció en este siglo, es muy antigua. Y acá tenemos que volver atrás en la historia. Vamos a ver este ejemplo. Ustedes conocen, oyeron hablar de Hammurabi. Hammurabi fue un rey de Babilonia que vivió allá por el 1750, 1760 antes de Cristo. Está representado en esta imagen. Y él creó este código llamado el Código de Hammurabi, que en realidad era una cantidad de normas civiles y penales en 1760 a.C. Esto es una estela de basalto de 2,25 de altura, que está escrita en caracteres arameos, cuneiformes, que se conserva en el Museo del Louvre. Eso es un código donde hay numerosos artículos vinculados con el error o la responsabilidad del médico que comete un error. Las cataratas no se empezaron a operar ahora desde que vinieron los médicos cubanos o desde que los oftalmólogos uruguayos las querían cobrar, sino que se operaban ya hace miles de años atrás. En la India, en Persia, en todos estos lugares se operaban las cataratas. Claro, no le ponían lentillas, pero operaban la catarata y la sacaban. Y allí decía aquello de la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El que le hace perder un ojo a un paciente, perderá un ojo si es el paciente un hombre libre. Si es un esclavo, tiene que pagarle y reponerle el esclavo. Todo eso estaba regulado por el Código de Hammurabi. Que aunque parezca mentira, hay abogados actuales que desconocen que hubo este código y uno le pregunta y dice, no, nunca sentí hablar de él. Bueno, a mí también me pasó que vi una especialista en laboratorio que un día le puse un anillo de tenia para que examinara y empezó a darle vueltas así, dijo, esto nunca lo vimos. Bueno, anda a tu casa a buscar el libro y vas a ver que vas a encontrar. Eso ocurre, ¿no? Este señor es el profesor Christian Laroumet, un profesor de Derecho Civil francés, que vino acá invitado por otro profesor de Derecho Civil, que es Jorge Gamarra, y que hace ya 15 años dijo, hoy la gente entiende que es consumidora de medicina y por lo tanto ve a los médicos como proveedores de servicios y les reclama resultados exactos, cuando todos sabemos que la medicina es un arte cuyos resultados son aleatorios. Y decía Laroumet, creo que la causa es que los pacientes en la actualidad tienen mayor nivel de educación. En los primeros 50 años de este siglo no se registraban muchas demandas contra los médicos. El fenómeno comenzó a manifestarse después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y Estados Unidos. Ahora también se da en algunos países de América Latina. Personalmente afirmo que la razón está en la educación de la gente. La educación de la gente y los medios de comunicación. Porque hoy la gente se informa por Internet y va al médico ya con un papel que bajó de la computadora. Y Internet es un gran basurero, entre el cual hay cosas buenas y muchas cosas que son estupideces y que no tienen ningún sustento. Pero van al médico a tomarle una prueba a ver si le hace todo lo que decía Internet. Y esto ocurre con médicos de mucho prestigio. Las personas exigen hoy una buena praxis de la medicina y cuando se produce un inconveniente piensan que necesariamente hay una culpa del médico. Este es un libro que les recomiendo, que lo pueden bajar de Internet, es gratuito. Es un manual de ética médica de la Asociación Médica Mundial que está en todos los idiomas. Ustedes eligen allí el idioma que van a leer. Y es un manual de cosas prácticas, o sea, no es un código
de ética médica, que es lo que conocemos aquí habitualmente, sino el enfrentar situaciones concretas que están puestas allí de manifiesto y cómo se debe orientar la conducta de un médico frente a esa situación, ya sea en la emergencia, sea con pacientes ambulatorios o con pacientes hospitalizados. Hay códigos de ética médica uruguayos, el del Sindicato Médico y el de la Federación Médica del Interior, que son de los años que están dichos allí, que tienen casi plena vigencia hasta que no aparezca el código del Colegio Médico, que está en trámite de aprobación parlamentaria y no se sabe cuándo eso ocurrirá, pero tiene particularmente un capítulo que a mí me interesa destacar, que es la relación con los colegas, con otros profesionales y con las instituciones. Vale la pena leerlo para ver cuáles son las buenas normas, las buenas prácticas de relacionamiento con los colegas para evitar problemas entre colegas, entre iguales. Hoy los derechos del paciente los conocen como yendo por el ascensor, en tanto que los médicos tienen un conocimiento pobre de sus derechos y obligaciones y de los derechos y obligaciones que tienen con los pacientes. Es como que van por la escalera. Si esto no se pone en la misma dirección y a la misma velocidad, seguramente las dificultades que vamos a tener van a ser muchas. Estamos asistiendo a una transición demográfica y epidemiológica. Ustedes eso ya lo han sentido muchas veces. La población hoy envejece en mayor proporción gracias a los cuidados médicos y a los avances científicos y tecnológicos. Y en consecuencia, la atención de salud debe dedicar más recursos para cuidar a los mayores de 65 años. Hoy las enfermedades prevalentes son las enfermedades crónicas. Requerirán medicación y tratamiento permanente, a menudo muy costosos. La cirugía oncológica, la diálisis permanente, los trasplantes de órganos, la instalación de marcapasos, la colocación de prótesis cardíacas y articulares, etc. Todo esto son prácticas que, excepto la cirugía oncológica, son financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. Pero seguimos muriendo y los progresos no impiden que sigamos muriendo, unos antes y otros después, porque la muerte forma parte del proceso de la vida es finita. La medicina y los médicos debemos aprender que la vida es finita y que llegado el momento no debe insistirse en emplear medios que ya no serán eficaces, lo que se llama el ensañamiento terapéutico o el encarnizamiento terapéutico, o sea, el mantener con vida a una persona que ya se está yendo de la vida. La muerte es natural y hay una tendencia entre los médicos y los pacientes a considerar que en la guerra contra la enfermedad la salud siempre debe vencer. Una idea falsa que produce falsas expectativas y es fuente de numerosos conflictos. Las enfermedades infectocontagiosas hoy en su mayor parte son prevenibles por la vacunación y por medidas generales de higiene y educación, con las que se obtienen excelentes resultados a muy bajo costo. Pero persisten algunos desafíos bioéticos y económicos. No todos los tratamientos pueden financiarse socialmente, aunque sean técnicamente posibles. La cirugía estética, por ejemplo, con el fin de embellecer o quitar apariencia a los años, remodelar la figura o hacerla más aceptable para sí y para los demás, esto está fuera de las prestaciones de los servicios de salud. Y existen algunos extremos. Hoy pueden realizarse y se efectúan cirugías estéticas hasta de los órganos genitales que se obsequian en aniversarios. Ustedes habrán leído en la prensa. Aumento o disminución de las mamas, de los glúteos, lipoaspiraciones, lifting, implantes capilares, rinoplastias, bolsas suborbitarias, tanto para el hombre como para la mujer. Se reclaman prótesis que no son proporcionadas por el sistema de salud, prótesis de mama o de testículo, aumento del tamaño de pene. Y a los CTI, que fueron creados para el tratamiento de pacientes críticos, pero potencialmente reversibles, se les mete otro tipo de pacientes. No son lugar para pacientes terminales. Pero la presión del medio social y particularmente de la familia que quiere alejar el paciente grave de su casa hace que en los hospitales sean permeables a esa presión y los CTI están llenos. Los cuidados paliativos para ayudar a los pacientes terminales deben desarrollarse en mayor medida que en los servicios de salud, acercando el cuidado al hogar del paciente y haciendo que la familia participe de los tramos finales de la vida.
Y no se trata de descargarlos en los servicios de salud, sino de ayudarlos. Las tecnologías de alto costo en Uruguay se financian socialmente a través del Fondo Nacional de Recursos desde 1980, como repetimos ya varias veces en estas charlas. Pero también tienen sus límites económicos y de razonabilidad, costo, efectividad. O sea, hay cosas que se quieren incorporar en el Fondo Nacional de Recursos que en realidad no dan ningún beneficio al paciente, porque estirarle la vida 2 meses no es un beneficio si la calidad de vida no va a ser buena. En esto tenemos que ver el papel que juega la industria en el sentido amplio, la industria farmacéutica y la industria que elabora equipamiento médico. Porque la industria es una de las que genera mayores utilidades a nivel mundial, junto a las de armamento, el petróleo y la fabricación de automóviles. O sea, una de las principales fuentes de utilidad que tiene el capital es la industria farmacéutica. Y para que la industria farmacéutica sobreviva, tiene que estar permanentemente inventando cosas nuevas y haciéndolas pasar como la última maravilla. No todo lo que se promueve es útil, por más que agencias que intervengan se esconda en la leche. O sea, aprobado por la FDA, sí, fantástico, pero ¿para qué sirve? Bueno, sirve de poco, y entonces lo vamos a usar. Tenemos que presionar para que lo introduzcan. Hay una gran herramienta que el médico debe utilizar, y es utilizar el juicio crítico. Estos son algunos ejemplos ocurridos con determinados fármacos. En 1998 se suspende el uso de un medicamento llamado Posicor. La compañía farmacéutica de Laboratorios Roche decidió, ayer la noticia decía esto, retirar del mercado de manera voluntaria el medicamento Posicor, indicado para el tratamiento contra la hipertensión y la angina de pecho crónica estable. Esto es una información del Tiempo de Bogotá. Y en el 2001, un boletín de la Universidad Nacional de Córdoba decía: Bayer retiró voluntariamente del mercado mundial la serivastatina, excepto de Japón, debido a las notificaciones de debilidad muscular, rabdomiolisis y muertes asociadas a ella durante el periodo de postcomercialización. Productos en los cuales se invirtieron cientos de millones de dólares en investigación, promoción, desarrollo, etc., el día que se pusieron al consumo, se libraron al consumo humano, se vio rápidamente en pocos meses de que producían efectos deletéreos y tuvieron que sacarlas de circulación. Esos laboratorios se transformaron. Roche dejó de vender vitaminas y se redujo. Ahora los productos se los fabrica otro. Y las vitaminas las vende Bayer junto con la aspirina. Se habla mucho de la medicina basada en la evidencia, pero ¿quién fabrica la evidencia? Lo que vamos a leer son declaraciones que hizo alguien que fue director del British Medical Journal, que es una de las revistas más prestigiosas de lengua inglesa de medicina. Dice: la probabilidad de que un ensayo financiado por una compañía farmacéutica tenga resultados favorables a la empresa es 4 veces mayor que si la fuente de financiación es otra. Esto lo escribió en 2003 el doctor Richard Smith. Hay fuertes evidencias de que la industria obtiene los resultados que quiere obtener, lo que resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que entre 2/3 y 3/4 de los ensayos publicados en las principales revistas médicas están financiados por la industria. ¿Se trata de un problema general o restringido a algunos laboratorios? Y se responde Richard Smith: todas las empresas tienden a obtener las respuestas que desean. No es que sean perversas, sino que son muy hábiles para su negocio. Entonces, concluyendo, dejamos para los talleres 3 preguntas, por mi parte. ¿La medicina es arte o ciencia? Primera pregunta. La segunda, ¿qué principios postula la bioética? Y tercera, ¿conocer la historia de la medicina aporta para mejorar al futuro médico? Y bueno, procederíamos como hicimos la vez anterior a trabajar en 4 talleres y reunirnos en media hora, si les parece. Para que no se cometieran crueldades como se cometían
dieron en la historia, está. Ahí nos fuimos un poco el tema con respecto al progreso científico, si vale la pena, no vale la pena, pero ¿Qué cosa? A ver, pará, que capaz que vale la pena. ahí nos fuimos. No, no. Explica mejor. No, claro. Como ejercicio de preguntarse, ¿vale la pena hacerle daño a un grupo por el progreso científico? Nadie contestó que sí. Cuestionamos eso. Yo les comenté que la ciencia en su origen, muchos de los conocimientos que parte, surgen de experimentos muy poco diversos. Yo les comenté, creo que es William Harvey, médico inglés, que descubre que la circulación es arteria, capilar, vena, al desangrar múltiples partes. Si no fuera por esa crueldad, el progreso científico, fisiológico no hubiese ocurrido. Entonces salió el dilema del progreso científico, el conocimiento y la ética o el respeto por el otro. Y es un tema que no está muy definido. ¿Y ustedes qué pensaron? Nadie tomó una postura así. Me gusta Nada, el o sea, progreso. todos estábamos más o Yo menos creo de acuerdo. que ninguno tomó una postura porque ninguno se puso en el lugar. ¿Cómo, perdón? Ninguno se puso en el lugar del perro. Si hubieran tomado rápidamente una postura. Claro. Sí. O sea, ninguno tomó una postura, digo, en contra, ni nadie dijo que... Nadie estuvo a favor de la experimentación, no sé. Pero tampoco nadie estuvo en Tipo de contra. principios bioéticos, de trasfondo. Claro, pero ¿entendieron lo que yo les dije? Ustedes se pusieron en el lugar del perro. Y bueno, y para... Y sí, para decir lo que acabo de decir, sí. Así que vos permitirías que trabajaran sobre ti, desangrándote, para llegar a la conclusión de que la sangre es Todo lo circula. contrario. Yo lo muero. Acá No, que dice no que... estamos a favor de una experimentación de ese tipo sin un trasfondo bioético. O sea, tiene que haber una base bioética para realizar algún tipo de experimentación. Por algo hay protocolos y todo. Sí, entiendo, pero ¿en qué consiste la base bioética en ese caso? Un bien mayor. No, beneficencia, autonomía, justicia. Saben que si ustedes analizan esos 4 principios en el fondo, se resume en no quieras para el otro lo que no quieras para ti. Sobre esa base ustedes pueden desarrollar un montón de principios bioéticos que es la base por lo menos del funcionamiento de la cultura occidental, que tiene una cierta tradición religiosa, si quieren, sí está bien, pero es la que íntimamente manejamos con enorme fuerza. No quieras para el otro lo que no quieras para ti. Esa es la base fundamental en la cual se desarrolla gran parte de la moral en general. El problema es la condición de perro. Si uno puede o no puede entender que el perro es un similar a uno, en esa similitud o en esa diferencia es donde tú te podés amparar para determinadas cosas. Pero jamás uno utilizaría a un ser humano para trabajar, ¿verdad?, investigando a ver si la circulación de la sangre es desangrante, ¿verdad? La historia de la medicina proporciona